Buenos días, queridos estudiantes. Hoy vamos a continuar con el tema de la herencia biológica y las características anormales en la especie humana. Pero antes pongámonos en la presencia de Dios, pidiéndole que nos perdone todas nuestras faltas, que seamos obedientes y que seamos cada vez mejores personas y más cerquita de Dios y que no nos alejemos de su mano. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues debemos empezar este tema diciendo que no existe casi ninguna raza humana pura desde el punto de vista de los caracteres genéticos. Existen numerosos caracteres anormales o patológicos en el hombre cuya transmisión hereditaria se ha comprobado. Algunos de estos caracteres son dominantes, otros son recesivos. También debemos hacer notar que en todos los casos estudiados, unos y otros obedecen a los principios mendelianos. En estos casos, en el proceso de la transmisión hereditaria, el carácter de enfermedad o anormalidad de uno de los progenitores domina sobre el carácter de normalidad o salud del otro. De acuerdo con las leyes mendelianas, si uno de los padres enfermo homocigoto, acuérdate que homocigoto son los genes iguales, ¿no? El par de genes son iguales. Entonces los hijos heredarán el carácter anormal o la enfermedad como dominante. En este caso, si no, no se manifiesta, tenga en cuenta aquello. Con preferencia al carácter normal o salud, que en este caso viene a ser oculto, o sea, recesivo. Entonces resultarán pues todos enfermos, todos los descendientes, con el factor de salud recesivo. De modo que al unirse con otro individuo que sea portador de los mismos factores, seguirán transmitiendo su enfermedad con carácter dominante a la nueva generación en la misma forma y en la misma proporción que se ha indicado en las leyes de Mendel, es decir, los hijos sanos e hijos enfermos, dominando estos últimos en una proporción de 3:1. Varias de las enfermedades anormales, en este caso las anormalidades que se presentan ya sea como enfermedad, ¿no? O como deformaciones, son la adactilia sin dedos, la monodactilia con un solo dedo, la hipodactilia con números de dedos inferior a lo normal, la polidactilia con dedos supernumerarios, la atricosis, falta de pelo, el labio leporino, la diabetes insípida, la ceguera nocturna, o sea, no ven en la penumbra, la propensión al asma, los dientes supernumerarios, la falta parcial de dientes, la propensión a la urticaria, son algunas de las enfermedades que te estoy mencionando. Por otro lado, las enfermedades y anormalidades hereditarias de carácter recesivo, pues son aquellas que serán aparentemente sanos los descendientes, pero han heredado el carácter. La enfermedad o la anormalidad que se manifiesta por ser recesivo y que seguirán transmitiendo a sus descendientes en mayor o menor número. La enfermedad o anormalidad solo se pondrá de manifiesto cuando uno de estos individuos que llevan el carácter recesivo latente, es decir, que no se manifiesta, sea una con otro de la misma o extraña familia que sea portador del mismo carácter. Este es el peligro que presenta la unión entre consanguíneos, pues puede suceder que ambos portadores del carácter patológico recesivo, procreando en consecuencia hijos enfermos, que muchas veces presentan la enfermedad con caracteres más graves que en sus antecesores debido a la herencia acumulada y progresiva. Entre las principales anomalías que se transmiten con carácter recesivo te puedo citar el enanismo, la imbecilidad, la idiotez y debilidad mental, ciertas formas de sordomudez,
la demencia precoz, los dientes salientes, la microcefalia, la parálisis infantil, entre muchas. Por otro lado, quiero mostrarte la ciencia denominada eugenesia, que tiene por objeto la aplicación de las leyes biológicas sobre la herencia para el perfeccionamiento de la especie humana, que regula la unión matrimonial de los individuos para evitar en lo posible el nacimiento de seres enfermos, degenerados, débiles, anormales, y que aseguren la procreación de hijos sanos y físicamente bien dotados. Ahora voy a pasar a mostrarte un esquema donde te explica todo lo que te he mencionado. Podemos ver, por ejemplo, acá en esta pareja que uno de los padres es el portador, en este caso el papá. El color azul es la enfermedad, o sea, el gen enfermo. Y el color verde es el gen sano. La mamá posee el par de genes sano. Pero los hijos, ¿cómo van a resultar? Pues este primer hijo es portador. ¿Por qué? Porque tiene el gen enfermo del papá y el gen sano de la mamá. Entonces no se manifiesta la enfermedad, pero está oculta. Por eso se denomina a este individuo portador. El segundo hijo de la misma forma. ¿Por qué? Porque tiene el gen enfermo del papá y el gen sano de la mamá. En cambio, estos dos hijos son sanos, por eso dice no portador. ¿Por qué? Porque tienen el gen sano del papá y el gen sano de la mamá. Lo mismo que este cuarto descendiente. Pero ¿qué pasa cuando los dos padres son portadores? Lo que te explicaba anteriormente. Pues el primer hijo en este caso va a nacer con la enfermedad porque tiene el gen enfermo del papá y el gen enfermo de la mamá. En cambio, el segundo y el tercer hijo van a ser portadores. No se va a manifestar la enfermedad porque tienen un gen enfermo del papá y un gen sano de la mamá, como en este caso, ¿no? Y finalmente el cuarto hijo nace sano. ¿Por qué? Porque se ha combinado el gen sano del papá y el gen sano de la mamá. Ahora te estoy mostrando algunas anomalías genéticas o enfermedades, ¿no?, que se heredan como dominantes o como recesivas. Luego te muestro este gráfico donde el padre es un portador y la madre es también portadora. Y entonces, ¿qué pasa? Pues ambos tienen el gen recesivo, ¿no? No manifiestan la enfermedad. Pero ¿qué va a pasar con sus hijos? Pues en sus hijos sí se va a manifestar la enfermedad y en otros no. Por ejemplo, este primer hijo no es portador, por lo tanto no tiene la enfermedad. ¿Por qué? Como en el anterior gráfico, tiene el gen sano de la mamá y el gen sano del papá. En este caso, estos niños son portadores. ¿Por qué? Porque tienen el gen. En este caso es el gen enfermo del papá y el gen sano de la mamá. Y en este caso tiene el gen enfermo de la mamá y el gen sano del papá. Y en este otro caso, pues ocurre de que el niño tiene la enfermedad. ¿Por qué? Porque se está manifestando el gen enfermo del papá y el gen enfermo de la mamá. ¿Qué tenemos en esta siguiente gráfica? Pues algo interesante. En algunas ocasiones las enfermedades no se heredan, sino la predisposición a ellas, como es el caso de la diabetes, del cáncer.
O sea, la predisposición a qué? No te olvides que nos crían con determinados hábitos alimenticios y costumbres. Entonces, si la mamá tiene diabetes o el papá tiene diabetes, a lo mejor tú puedas propender a aquello. ¿Por qué? Por la alimentación que te han heredado, ¿no? Como dice acá el niño, mi padre y yo tenemos diabetes tipo 1. Y estas gemelas, una de ellas dice, pues yo tengo diabetes tipo 1 y mi hermana gemela no. Acá yo te estoy mostrando algunas fotografías de diferentes anormalidades que se presentan en la especie humana. Por ejemplo, la braquidactilia, que estamos viendo un dedo más grande que los otros, ¿no? Obviamente nuestros dedos no son del mismo tamaño, pero si te fijas este dedo en relación al otro de la otra mano, pues es muy diferente, ¿no? Y lo mismo este con relación al contrario de la mano derecha, ¿sí? También te estoy mostrando acá la polidactilia, que son los dedos supernumerarios. Nosotros deberíamos tener 5 deditos, ¿no ve? Pero aquí, ¿cuántos estás viendo? Estás viendo 8 dedos, ¿sí? Acá, por otro lado, te estoy mostrando la sindactilia, donde algunos dedos no están en el lugar que les corresponden y parecen superpuestos, ¿no? El orden de el lugar de nacimiento de los dedos no es normal. Por otro lado, aquí tienes la ataxia espinal, que es un trastorno mental por la degeneración de las vías nerviosas sensitivas, entonces el caminar se dificulta. Y finalmente aquí te estoy mostrando la corea de Parkinson, donde es la degeneración progresiva del sistema nervioso que produce movimientos convulsivos involuntarios de las extremidades y de la cabeza. A continuación te muestro la tarea que tienes que realizar. Una vez que hayas terminado de ver este video, los videos complementarios y el texto que te voy a añadir, tú vas a realizar un análisis de probabilidades en la aparición de estas enfermedades anormales en la especie humana, aplicando los gráficos de las leyes de Mendel. Bueno, en esta primera parte, para realizar el análisis tienes que tomar en cuenta la idea central, las ideas relacionadas con la idea central y el relacionamiento con otros textos. Vas a buscar más información que justifiquen lo que has leído en el texto que te añado y que lo fundamenten. En la segunda parte, que es la aplicación de los gráficos de las leyes de Mendel, tú te vas a crear símbolos para la enfermedad que tú elijas graficar con estas leyes de Mendel. Agradezco tu atención, que te vaya muy bien, que hagas muy bien tu tarea y cuídate.